la principal diferencia entre gestionar una obra pública y una privada? A ver, la principal diferencia es que cuando tú manejas una obra pública, lo manejas con un contratante que básicamente es una entidad pública y que se basa sobre todo en un reglamento nacional, digamos, de contrataciones que tiene el país, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú manejamos la ley de contratación del Estado, ¿no? Y a través de ese reglamento, que tiene su propio reglamento, y a través de todos estos artículos o este articulado que tiene allí, se gestiona, digamos, la obra pública, ¿no? Es una diferencia sustancial. En cambio, en las obras privadas, la gran diferencia es que estas obras básicamente se manejan a través de un contrato, ¿no? Un contrato privado. Ahora, la obra pública también tiene un contrato, pero es un contrato, digamos, estandarizado, es un contrato que la entidad te lo coloca, digamos, como parte del contrato, como parte de la proforma del contrato, incluso es parte de la base de licitación. En cambio, en la obra privada, tú tienes un contrato privado que acuerdas con el privado, es más, desarrollas reuniones, ¿no? Durante la etapa, digamos, de la licitación, en la parte privada, llegas a acordar inclusive hasta los términos de las cláusulas, lo cual no podrías hacer, ¿no? Definitivamente en la parte pública, ¿no? Con la ley de contratación del Estado. Entonces, esa es una diferencia sustancial que existe, ¿no? Otra diferencia sustancial que existe también es de que de repente en el tipo de proyectos y obras, ¿no? Normalmente la ley de contratación del Estado siempre ha desarrollado proyectos eh, a través de entidades públicas que han elaborado los expedientes técnicos, por decirlo así, y los contratistas son los que han ejecutado las obras, ¿no? O sea, básicamente la construcción de la obra, ¿no? En la parte privada también existe esa forma de trabajo, ¿no es cierto? En la cual tú trabajas, es decir, el cliente contrata a una empresa para que elabore el expediente técnico y también en la ejecución de la obra contrata a un contratista para que ejecute la obra. No, ahí hay una similitud, ¿no? En ese sentido, ¿no es verdad? Quizás en el tratamiento ya, digamos, del manejo, digamos, por ejemplo, cuando existen deficiencias, ¿no? En los expedientes técnicos, ahí podrían haber ciertas situaciones que diferencian, ¿no? Por ejemplo, en la obra pública, para tú solucionar un expediente técnico, básicamente tienes que luego de ser revisado, ¿no? A través de un informe de un supervisor de obra que revisa, digamos, el expediente técnico y que es de su informe, aparte que el contratista también lo tiene que revisar. Esto normalmente se norma o en la norma se establece que tiene que esto solucionarse a través de adicionales de obra, ¿no? Y en el caso privado, básicamente este tema también es solucionado a través de, dependiendo del tipo de contrato, a través de gestiones de cambio, ¿no es cierto? Por ejemplo, que van a generar variaciones de obra, ¿ok? Que definitivamente van a generar incrementos, ¿no? En el costo, digamos, del proyecto, ¿no? O sea, trabajos que están fuera del alcance, digamos, allí, que van a tener que incrementar los costos del proyecto, ¿no? Entonces, son esas pequeñas diferencias entre gestionar una obra pública y privada, ¿no? Ahora, la ley, la obra pública, normalmente, pues, a través de, sobre todo cuando es con la ley de contratación del Estado, pues, tienes una serie, ¿no? Digamos, de normativas y es muy reactiva ese tipo de normas, ¿no? Mayormente los contratos privados, y sobre todo si son contratos estandarizados, son contratos que son más proactivos o digamos, eh, tienen cláusulas de alerta, digamos así, ¿no?
y de mitigaciones, ¿no? Y la obligación del cliente, perdón, del contratista de mitigar justamente esos riesgos, ¿no? Entonces es un poco más, sin llegar a ser colaborativo, ojo, el privado llega a ser un poquito más, que te digo, trata de evitar, ¿no? La disputa a lo más que se pueda. En el caso de las obras públicas, no, en el caso de las obras públicas definitivamente tienes una deficiencia de expediente técnico y la única manera es irte a través del adicional, ¿no es verdad? El tema de las alertas, de alguna forma tú podrías indicarlas, ¿no? Pero más que todo existen ya procedimientos establecidos para cómo actuar, es un poquito más cuadriculado, ¿no? No hay mucha flexibilidad en el manejo. En cambio, en la obra privada yo siento que sí existe esa forma de prevenir y no llegar, digamos, hasta la disputa para poder determinar el trabajo, digamos, en la obra privada. Entonces son pequeñas diferencias, ¿no? Que podemos decir entre una y otra. ¿Cómo impacta la eficiencia o ineficiencia de la obra pública en el bolsillo y el día a día de la gente? Bueno, definitivamente, si una obra pública es ineficiente, es decir, yo diría más que ineficiente, es inefectiva, es decir, no se efectiviza la obra pública o esta se retrasa, digamos así, ¿no? En su ejecución. Esto implica evidentemente en el bolsillo de la gente, porque si tú haces, por ejemplo, un bypass, una obra en la zona urbana donde quieres tu objetivo principal es el ahorro, pues no, en el transporte de toda esa gente que va a utilizar justamente esa vía, definitivamente al retrasarse, eso va a impactar económicamente en los bolsillos, porque si tú haces un proyecto de ese tipo es justamente el beneficio, el ahorro, ¿no? Que va a tener el ciudadano. Entonces, por eso creo que por ese lado, claro que afecta, digamos, al bolsillo de la gente, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? El desarrollo de este tipo de obras dentro de sus cronogramas establecidos, porque digamos, el impacto, ¿no? No solamente es que va a costar más el proyecto porque le vas a tener que pagar más al contratista si son o es el atraso por razones, ¿no? Sobre todo no atribuirles al contratista, sino que también va a haber un costo de parte de que va, digamos, a encajar en el bolsillo de la gente, ¿no? Por la demora, ¿no? En el cumplimiento de esta obra, que justamente su objetivo principal es el ahorro, pues, ¿no? En transporte, ¿no? Si es una vía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es un poco la explicación de que sí impacta en los bolsillos de la gente, ¿no? La ineficiencia o inefectividad de estos proyectos. ¿Por qué el sector privado es el gran motor de la innovación y la sostenibilidad en la construcción actual? A ver, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces hemos vivido, es cierto que el sector, la inversión pública, digamos, es mucho mayor que la inversión privada, ¿no es cierto? Este, Sin embargo, no solamente debemos esperar que haya una inversión pública. Eh, si tú tienes en un país una inversión privada constante y cada vez que se incremente más, cada vez más, vas a lograr tener un desarrollo económico sostenido, ¿no? En el tiempo. Es por eso que en las etapas de hace unos años atrás, recuerden, ¿no? Justamente con el tema de la pandemia o con algunos aspectos externos también que sucedieron en el país y que macroeconómicamente afectaron al país, por más que inversión pública que podía haber existido, no había inversión privada o era poca o de repente por alguna decisión política, ¿no? Vaya, digamos, la inversión pública, digamos, o privada, perdón, o sea, no se incentive esa inversión privada, puede eso también afectar en el desarrollo económico del país, ¿no? Por eso que para mí el sector privado es el gran motor, ¿no es cierto?, de la sostenibilidad en la construcción actual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sostiene justamente
Es una maquinita ahí que mantiene, digamos, el desarrollo económico, no solamente de la gente que está relacionada al proyecto, sino también es un impacto, digamos, indirecto a la economía nacional, ¿no? ¿Y por qué es un motor de la innovación? Porque evidentemente mucho de las, o sea, no es ningún secreto para las personas que llevamos muchos años en este negocio, de que muchos de los temas, digamos, o las herramientas, ¿no?, que se han innovado en el sector privado están siendo aplicadas ahora en el sector público. Tienen ahorita, por ejemplo, el tema de los contratos estandarizados, ¿no?, que se han aplicado durante muchos años en el sector privado, ¿no?, como es el caso del FID y el NEC, ¿no?, y que ahora ya nuestra ley de contratación del Estado, ¿no?, lo está aplicando, ¿no?, como una herramienta. Tienen el caso también del BIM, ¿no? El BIM se aplicaba en el sector privado, pero en el sector público, pues, era poco, ¿no? Digamos, ahora ya existe, digamos, ya en la ley de contrataciones, ¿no?, la obligación de utilizar el BIM. Entonces, yo creo que es el motor definitivamente del sector privado para el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector construcción. ¿Cómo pueden coexistir y complementarse mejor el Estado y la inversión privada para el desarrollo del país? En realidad sí deben complementarse. A ver, por ejemplo, el Estado, a través de la inversión pública, genera una serie, digamos, de obras, ¿no?, de obras a nivel nacional. Obras en la parte nacional, en la parte regional, en la parte, digamos, de gobiernos municipales, por decirte así, ¿no? Entonces, y en muchos, digamos, de estos, de esta inversión, de estas obras que provienen de la inversión pública, interviene el sector privado, ¿no? Primeramente, porque el sector privado, como con los contratistas de obras, las supervisoras de obras, ¿no?, que son privadas o entes privados, apuestan, ¿no?, en las licitaciones, concursan, arriesgan su capital, arriesgan, obtienen fianzas, obtienen avales de parte de bancos y todo, y arriesgan toda digamos, digamos, su empresa para entrar a este tipo de proyectos, y de esta manera pueden complementar y cerrar, digamos, el círculo de esta inversión estatal que se está haciendo, ¿no? Entonces, y este punto es muy importante, ¿no? Porque si la inversión del Estado es tal que no incentive a que a esta inversión privada, hablando como contratistas, como supervisoras, es decir, si las reglas de juego no son atrayentes al sector privado, definitivamente el sector privado no va a entrar a desarrollar este tipo de obras. Este es solamente en el tema básicamente de la construcción. Ahora, si hablamos ya de temas de concesiones, ¿no es cierto?, ahí todavía el asunto es mucho mayor, ¿no? El Estado, evidentemente, a través de proinversión, ¿no?, muchas veces saca iniciativas privadas donde evidentemente concursa, digamos, el privado, participa en una serie de iniciativas privadas, y para eso las reglas de juego deben estar bien claras, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que tiene que invertir el Estado y cuánto es el que tiene que invertir el privado? Y tiene que haber obras que atraigan justamente a los privados, ¿no? Y que sean obras donde se garantice un retorno, digamos, atrayente para aquellos inversionistas, ¿no?, que evidentemente van a invertir su dinero privado en estas obras o en estas concesiones que son públicas, ¿no? Y para eso necesitamos que estén las reglas de juego bien claras, ¿no? Bien claras, y sobre todo, ¿no?, eliminar toda barrera burocrática, ¿no?, que existe para poder tener justamente ese tipo de complementación, ¿no?, perfecta entre el privado y lo público, ¿no? Así que yo creo que es importante esa pregunta, ¿no? ¿Deben coexistir? Sí pueden coexistir, y para eso Proinversión ahora, por ejemplo, tiene un nuevo papel, que no solamente ya es solamente entrar en la etapa de la adjudicación de los proyectos, sino también va ahora a tener a cargo esos proyectos de concesión, ¿no? Va a hacer ese control y seguimiento y monitoreo de esos proyectos porque la ley ahora lo indica así, ¿no?
mí me parece que es una buena medida. Bueno, hemos finalizado de esta manera este bloque de enfoque en obras públicas y privadas. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse al canal, ¿ok? Colocar sus me gusta o sus comentarios también. Y cualquier información adicional, tienen el correo, ¿ok? El teléfono en la descripción.